Comentario de la lección del día martes. En Isaías 55, 8 al 9, el profeta nos presenta la soberanía de Dios al afirmar: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Este pasaje se inscribe en el contexto del llamado al arrepentimiento y la invitación a recibir la abundante gracia de Dios, contrastando la limitada perspectiva humana con la infinita sabiduría divina. Por otro lado, el Salmo 73 refleja el clamor del salmista ante la aparente prosperidad de los malvados. Es un tema recurrente en la literatura sapiencial y profética que cuestiona la justicia en medio del mal. Juntos, estos textos confrontan al creyente con la realidad del misterio divino y la incapacidad humana para comprender completamente los caminos de Dios, especialmente en relación con el problema del mal. El salmista y muchos otros profetas bíblicos creían que la prosperidad debía ser propia de los justos, pero veían que en el mundo real los que más prosperaban materialmente, por lo menos, eran los malos, eran los perversos. Les iba bien y prosperaban. Y por eso alzaban su voz de protesta contra el Señor y decían: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los malos prosperan, les va bien, y a los buenos les va mal? Los justos son perseguidos e incluso a algunos se les quita la vida. ¿Por qué mueren los justos y viven largamente los impíos? El Señor entonces les respondía: ustedes confíen en mí, mis caminos no son los caminos de ustedes, mi economía no es la economía de ustedes. Todo tendrá su respuesta en su momento. Mientras tanto, ustedes síganme, sean fieles, confíen en mí. Cuando Cristo estuvo en la tierra, nadie pudo decir de él que era el rico entre los ricos. Vivió como pobre, vivió entre los pobres, sufrió más que cualquier ser humano, fue tratado injustamente más que cualquiera de nosotros. Con esto el Señor mostró y enseñó que los justos tienen un destino en este mundo al revés. No serán aplaudidos, no serán amados, serán perseguidos, serán incomprendidos, serán maltratados, pero vencerán como Cristo venció. Isaías 55, 8 al 9 utiliza un término hebreo que se refiere a los pensamientos de Dios, contrastándolos con los limitados pensamientos humanos. La comparación enfatizada por la metáfora de los cielos y de la tierra remarca la inmensidad de la sabiduría de Dios, comparada con la pequeña sabiduría humana. El texto no niega la existencia del mal, sino que sugiere que el mal y el sufrimiento tienen un lugar en el plan divino que trasciende nuestro entendimiento. No podemos comprender por qué un Dios tan bueno permite cosas tan malas, pero sí podemos comprender que Él nos ama y que Él mismo ha sufrido con nosotros. Y ha sufrido más, porque el padre que ama, la madre que ama, cuando ve a un hijo sufrir, sufre más que el hijo que está sufriendo. El Salmo 73, por su parte, emplea un tono lamentoso para describir la prosperidad de los impíos, usando expresiones como me acerqué a los malos y me enojé con ellos. Sin embargo, al entrar en el santuario, el salmista experimenta un cambio de perspectiva. Salmo 73, 17 al 20. La revelación del carácter de Dios que se manifiesta en la justicia perfecta y en el juicio que se efectuará en su tiempo, le permite ver que la aparente prosperidad de los malvados es efímera. La idea del teísmo escéptico nos invita a reconocer que, aunque Dios actúa de maneras que parecen incomprensibles, Él tiene buenas razones para hacerlo. Dios no cambia ni actúa de manera arbitraria. Sus caminos están fundamentados en su carácter inmutable de amor, justicia y sabiduría. Hebreos 13:8. La perspectiva de Isaías nos recuerda que nuestras limitaciones humanas nos impiden comprender el plan divino y que por tanto debemos confiar en que Dios, en su soberanía, ordena todas las cosas de tal manera que finalmente surge un bien mayor
aun cuando el mal prevalezca de manera temporal. El Salmo 73 refuerza esta idea al mostrar cómo el acceso al santuario, la presencia de Dios, revela la verdadera naturaleza del mal y la justicia divina. En la doctrina adventista del santuario se enseña que Dios juzgará el mal de manera perfecta y que a través de Jesucristo la justicia y la gracia se unifican para redimir al mundo y castigar a los perversos. Hebreos 9, 11 al 14, Apocalipsis 15, 3 al 4. 4 aplicaciones para nosotros en este mundo. Número 1. Confianza en la soberanía de Dios. Aunque enfrentemos situaciones en las que el mal parezca prosperar, debemos confiar en que los pensamientos y caminos de Dios son superiores a los nuestros y que de todo esto saldrá algo maravilloso. Número 2. Humildad ante el misterio. Reconocer nuestra limitación intelectual y espiritual nos invita a vivir en dependencia de Dios, dejando el juicio en sus manos. Romanos 11:33. Número 3. Vivir en obediencia y fe. La revelación del carácter de Dios en el santuario nos invita a perseguir la santidad y la justicia, sabiendo que Él recompensará la fidelidad y la obediencia. Miqueas 6:8. Número 4. Testimonio de esperanza. Al compartir nuestras experiencias de fe, podemos consolar a otros que se sienten desconcertados por el mal, mostrándoles que, aunque no entendamos todo, podemos confiar en la justicia final de nuestro Dios. El desafío del mal y la incertidumbre sobre los caminos de nuestro Dios han estado presentes a lo largo de la historia humana. Isaías 55, 8 al 9 y Salmos 73 nos recuerdan que lo que parece inexplicable desde nuestra limitada perspectiva en la realidad divina tiene un propósito mayor. Adoptar la postura del teísmo escéptico implica reconocer que, aunque no podemos entender ni sabemos todas las razones de Dios, podemos confiar en que sus pensamientos y sus caminos son perfectos y están diseñados para restaurar y redimir. Esta perspectiva nos alienta a vivir con humildad, a buscar a Dios en oración y a abrazar la esperanza de que en su tiempo toda injusticia será corregida. Que nuestra fe se fortalezca al saber que, aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, Dios está obrando en las sombras para traer un final glorioso en el que su justicia y su amor triunfarán para siempre. Los ateos escépticos no creen en Dios. Nosotros, los teístas escépticos, no creemos en los argumentos ateos y no creemos en las mentiras del diablo. Creemos en la palabra del Señor. Lectura de la lección para el día martes, 11 de febrero. El teísta escéptico. Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones? Una forma de enfocar el problema del mal, basada en reconocer lo poco que sabemos, se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no existan o que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera,
no significa que él no tenga buenas razones para ello. ¿Cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? ¿Qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? Vamos a leer el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios en el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad que existe en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Hasta que entró en el santuario, que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. ¿Cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Te ayuda a saber que, aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 316, dice lo siguiente: Dios habla por medio de su profeta. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 7 al 9. Necesitamos claro discernimiento para que midamos el pecado conforme a la norma de Dios y no la nuestra. Adoptemos como nuestra regla la palabra divina, no nuestras opiniones humanas. Fin de la cita.